tardes, mi grupo está conformado por Camilo Rojas, Vanessa Sostoque, Juliana Puerto Carolina Rincón. y quien les habla, Juliet Sandoval. A continuación les vamos a dar la exposición de reflexión por hongos. Bueno, les voy a hablar sobre las micosis superficiales, la candidiasis mucocutánea. En este caso les voy a hablar sobre la candidiasis cutánea. Esta está relacionada con zonas corporales con mayor calor y humedad. Se presenta en formas muy diversas, tales como áreas de inicio como vesículo pustulosos, en pliegues como las ingles o submarinos, con posterior formación de eritema macerado o eritema perional puriginoso bolonitis parcheado con mucha picazón y sensación quemante. Esta es una enfermedad de transmisión sexual. También es posible la extensión cutánea generalizada en tronco y en extremidades. La candidiasis unguial es la responsable de más de uno de los casos de onicomicosis y paroniquias. El inicio de la onicomicosis es inflamatorio, con calor, rubor y tensión local. También, pasado el fenómeno de inflamatorio, inicia lo que se produce engrosamiento, rigidez y ruptura de las uñas que le confieren al aspecto característico. La paroniquia se relaciona con trabajadores que realizan inmersiones de las manos en agua. La candidiasis vulvovaginal es la enfermedad de transmisión sexual y para su tratamiento también se debe incluir a la pareja. Los pacientes con mayor riesgo son las embarazadas, los que tienen tratamientos con antibióticos prolongados de altos espectros y diabéticos. Clínicamente, esta enfermedad cursa con prurito, flujo blanquecino maloliente, en eritema vaginal o de la vulva, con placas blanquecinas en su lecho y ocasiona edemas tanto en labios mayores como en menores. Su diagnóstico es clínico. También está la candidiasis orofaringea, que son múltiples manifestaciones clínicas de infección oral por cándida que afecta a pacientes inmunocomprimidos. También está la candidiasis esofágica y gastrointestinal. La candidiasis esofágica es característica de pacientes con enfermedades hematopoyéticas subyacentes o pacientes con VIH. Estos últimos tienen que tener definido el SIDA. Las lesiones gastrointestinales no esofágicas suelen ser exclusivas de pacientes con neoplasias. Aspergillus. Son numerosas especies capaces de producir un amplio espectro de síntomas. Son derivados de la colonización de vías aéreas, invasión de tejidos y reacciones alérgicas. Las especies más infecciosas son el Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus y Aspergillus terreus. La mayoría de las infecciones se dan por la inhalación de esporas. Es por ello que sus principales síntomas son respiratorios y sinusales. En ocasiones se producen síntomas en órganos internos a nivel cutáneo. Los factores de riesgo más habituales son la neoplasia hematológica, los fármacos inmunosupresores y pacientes trasplantados. Las manifestaciones clínicas. La aspergilosis invasiva puede ser posible, probable y comprobada, que dependen de los criterios clínicos. Su forma más frecuente es el aspergilosis pulmonar invasivo, que se presenta con fiebre, tos y expectoraciones. En pacientes con VIH puede asociarse con traqueobronquitis aspergilar. En pacientes con EPOC puede evolucionar a aspergilólisis necrotizante crónica, con fiebre y tos crónica. Las infecciones de senos paranasales pueden causar necrosis de paladar y nariz. Estas lesiones pueden evolucionar en forma de granuloma. Fusario. Es un hongo filamentoso sapofítico, se encuentra en el suelo. Las especies que más causan infección son el Fusarium solani y el Fusarium oxyporum.
Son productores de infecciones invasoras, sobre todo en pacientes con neoplasias hematológicas, trasplantados o en la enfermedad de injerto contra el hueso. En pacientes inmunosuprimidos puede producir infecciones en heridas que cursa con fiebre, mialgias y se forma celulitis. Pseudosporio. Las especies que producen enfermedad en los humanos son los Pseudosporium aprospernum y Pseudosporium prophylicans. Se relacionan con enfermedades respiratorias y trasplantados. También se ven personas que usan esteroides o con enfermedades granulomatosas previas. Se presenta de forma de ascensos cerebrales en inmunocompetentes y lesiones diseminadas en piel, hueso y tejidos blandos. El diagnóstico se establece por la biopsia del tejido y un cultivo del mismo. Zigomicosis. Los zigomicetos están distribuidos por la naturaleza, en especial en el suelo y en la materia orgánica. Los géneros más frecuentes implicados en las infecciones humanas son Mucor, Rhizopus y Absidia. La principal forma de adquisición es por la inhalación de esporas del aire que colonizan los senos paranasales y el pulmón. Los factores de riesgo incluyen la diabetes mellitus, el tratamiento con desferroxamina, la neoplasia hematológica, la acidosis metabólica, quemaduras y malnutrición. Bueno, la cándida. La cándida es un microorganismo fúngico perteneciente a las levaduras. Existen más de 150 especies de cándida y es uno de los microorganismos fúngicos que causa más enfermedades intrahospitalarias. La cándida crece en medios de cultivo convencional y su crecimiento es parecido al de a un bacteriano. La cándida se reproduce por gemación y causa infecciones en superficies cutáneas y mucosa. Manifestaciones clínicas. La cándida aparece seguidamente intrahospitalariamente por nutrición parenteral, operaciones al sistema digestivo o catéteres centrales. La cándida produce candidiasis. Esta afección, si no es tratada, puede dar una candidiasis invasora, logrando hacer una septicemia generalizada. La candidiasis es tratada con antibióticos de amplio espectro en diferentes situaciones y dependiendo la mejoría del paciente va cambiando el tratamiento. Micosis endémicas. La micosis endémicas puede causar blastomicosis, coccidiomicosis, histoplasmosis o paracoccidiomicosis. La blastomicosis es una infección sistemática piogranulomatosa causada por inhalación de blastoconidias. La blastomicosis produce infecciones respiratorias diseminadas y durante un periodo de incubación de 1 a 2 meses. La blastomicosis puede pasar asintomática y pues el tratamiento se basa en anfotericina B y traconazol o ambos en función de localización y extensión. Coccidiomicosis. La coccidiomicosis es una infección piogranulomatosa que se da por inhalación del hongo Coccidioides ignitis. Es una infección endémica y puede causar infección respiratoria. Coccidiomicosis. La coccidiomicosis es una infección piogranulomatosa que es causada por inhalación del hongo Coccidioides ignitis, causando enfermedades respiratorias que se asocian a eritemas nodosos o a eritemas difusos. La coccidiomicosis puede pasar asintomática, pero es altamente contagiosa, aunque no se le da tratamiento, sino es una enfermedad muy avanzada y muy grave. Histoplasmosis. La histoplasmosis da por inhalación de conidias
y puede dar histoplasmosis a nivel pulmonar, a nivel linfático, a nivel digestivo o en sangre, causando diferentes signos y síntomas en donde se dé. Para el tratamiento de histoplasmosis se emplea itraconazol o anfotericina B. Paracoccidiomicosis. La paracoccidiomicosis es una infección piogranulomatosa que puede dar una primoinfección pulmonar asintomática. Para el tratamiento de la paracoccidiomicosis se da itraconazol o anfotericina B. Del sistema nervioso central. El mecanismo patogénico fundamental de la infección del sistema nervioso central es la disminución hematogénica. Determina afectación parenquimatosa en forma de microabscesos. Puede ser múltiple o puede ser de gran tamaño. O diseminación hematogénica, originando o causando meningitis candidiasis. Ambas entidades son muy poco frecuentes y se asocian a estados de inmunopresión. El uso de drogas es por vía parenteral o nutrición por vía parenteral. Esta infección, esta infección directa puede ser por trauma craneal o por neurocirugía. Las manifestaciones clínicas pueden ser muy diversas. Entonces están las convulsiones o en estado de coma y sus síntomas pueden ser cefalea, irritabilidad, rigidez o rigidez en la nuca. Esto puede perdurar durante meses o semanas. Son las más prevalentes y las más frecuentes. Se afectan las válvulas aórticas, la mitral y suele asociarse en posoperatorios de cirugía cardíaca. Los factores de riesgo clásicamente relacionados son afecta a la válvula subyacente, uso de citostásticos, uso de heroína por vía parenteral, ellos mezclan el insumo de limón y con la heroína. El uso de catéteres intravenosos, la endocarditis bacteriana previa y también se ha descrito las infecciones de marcapasos, cables de marcapasos, desfibriladores implantados. Sus síntomas similares pues pueden ser de una infección bacteriana piógena, o sea, con fiebre, puede presentar fiebre o malestar general que no mejora con antibióticos convencionales. Puede producirse por incubación directa tras de un traumatismo o en cirugías oculares, originando endoflamitis o por diseminación hematogénica. En forma de corirenitis, clínicamente se puede presentar de lesiones asintomáticas hasta visión borrosa e incluso podemos llegar hasta una ceguera. Pacientes neutropénicos pueden observarse las típicas lesiones blanquecinas del ojo y pueden aparecer o no pueden aparecer. Podemos distinguir entre manifestaciones hematógenas de una candidemia. Fundamentalmente puede verse afectado en forma de una osteomielitis. Vértebras, discos intervertebrales, muñeca, fémur, unión osteocondrial. O de artritis grandes articulaciones, así como infecciones articulares secundarias o traumatismos de cirugía ortopédica por implantación directa de levadura, cuyo caso no suele asociarse a una candidiasis diseminada. El aumento de intervencionismo se describe como una mayor incidencia de infecciones prótesis articulares por candidiasis. El diagnóstico suele ser necesario una artrocentesis o una biopsia de hueso para un cultivo fúngico, con apoyo de técnicas radiológicas convencionales. Al igual que las anteriores infecciones, puede producirse afectación parenquimatosa renal o por diseminación hematogénica en forma de microabscesos múltiples o cortiqueses. Puede ser de gran tamaño o puede ser múltiple. Esta afectación puede ser vías urinarias ascendentes, entonces quiere decir pneumonitis, bolas fúngicas, abscesos perineofríticos. Son más frecuentes, pero a pesar del riñón
uno de los órganos más afectados de la candidez, se disemina, es mucho más frecuente en infección directa por la vía urinaria inferior en forma de asociación en uso de sondas vesicales. El aislamiento candida de orina, paciente asintomático no puede ser tratado a salvo circunstancias especiales como pacientes neutropénicos, tras, trasplantados o que van a ser sometidos a una manipulación urológica. En pacientes con sondas son obligados a retirarla definitivamente o si no es posible reemplazarlo de sondas urinarias en presencia de bolas fúngicas o accesos se recomienda el tratamiento quirúrgico asociado a antifúngicos por cáncer. La peritonitis por cándida suele describirse como una complicación de diálisis peritoneal, la cirugía abdominal o la perforación intestinal. Habitualmente los pacientes suelen haber recibido tratamiento o antibioterapia de alto espectro. Otras manifestaciones que pueden ser afectados algunos órganos como son el hígado, el vaso y los páncreas, habitualmente en forma de microabscesos. Fácilmente pueden ser visualizados por medios diagnósticos como son el TAC, que es tomografía axial computarizada, la ecografía o la resonancia nuclear magnética abdominal. De cándida en secreciones respiratorias. Generalmente solo indica colonizaciones y por lo tanto no se debe tratar. En muy raras ocasiones se presenta o se puede producir una bronconeumonía por incubación endobraquial. En el contexto de una candidemia puede observarse una infiltración o difusión nodular o que responda a una diseminación hematogénea candidiática. Bueno, voy a hablar sobre el Cryptococcus. Existen 19 especies, pero solo se conocen dos que son patógenos en humanos. Estos son el Cryptococcus malformans y el Cryptococcus gatti. Es una levadura encapsulada que se reproduce en forma sexual. Cuando el Cryptococcus causa infección respiratoria, puede darse una colonización asintomática en los pulmones que se detecta solo por una radiografía de tórax. Y también puede producir esta colonización y puede presentarse también una infección aguda que es sintomática. Presenta fiebres, escalofríos, expectoraciones purulentas. También este Cryptococcus se comporta como patógeno de otras infecciones como son la tuberculosis, megalovirosis. En pacientes inmunosuprimidos, la infección respiratoria por Cryptococcus es más grave, ya que puede haber derrame pleural y esta infección por este hongo se detecta por el antígeno capsular criptocócico sérico. Cuando tenemos infección cutánea por Cryptococcus, generalmente se produce como una pápula con el centro de la pápula ulcerado. Se localiza en cara, cuero cabelludo y es indolor. En pacientes inmunosuprimidos se pueden observar desde abscesos hasta celulitis. Cuando tenemos infección ocular, fundamentalmente en pacientes con VIH es más grave, puede dar coriorrinitis o endoftalmitis y pueden producir amaurosis que si no se trata a tiempo puede ser irreversible y puede causar la ceguera. En la retina muestra exudados pequeños, blanquecinos. Cuando hay infección genitourinaria por Cryptococcus, se puede producir infección prostática, orquitis, abscesos, pielonefritis. Los abscesos son renales y la pielonefritis.